que impulsa a amar siempre, a amar a todos, a ejemplo de Cristo, el Maestro y Pastor. El día de hoy celebramos la vida, la alegría y el amor de Dios a los niños de nuestra comunidad. Hoy los niños nos acompañan vestidos de santos y ángeles en Holy Wings, que significa la santidad vence. Agradeciendo la presencia providente del Señor en cada circunstancia, nos disponemos a vivir esta Eucaristía. Nos ponemos de pie, recibimos a los niños y al reverendo Padre Víctor Cabañas. Y todos alegres hacemos el canto de entrada. Recibimos con un aplauso a estos niños que vienen de Ángel. Vamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¡Viva todos los santos! ¡Viva! ¡Vivan los niños! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para estos niños que hoy nos acompañan. Pero ahora entonces ellos, después apenas comenzamos, y van a ir hasta el salón con los padres, en fin, ahí van a hacer una dinámica especial y después van a volver ya casi al final de nuestra Eucaristía. Y ahí de nuevo vamos a hacer fiesta con ellos. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra Eucaristía, en este 30º domingo del tiempo ordinario, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Ten piedad de nosotros.
Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a uno mismo es la prioridad que resalta hoy la palabra de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si le haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira, y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero. No le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo, y yo el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé, porque soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza, y quedé a salvo de mis enemigos. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea el Señor de mi salvación. Él concede grandes victorias a su rey, y trata con fidelidad a su ungido. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Yo te amo, Señor, mi fortaleza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no solo resonó en Macedonia y Acaya, en todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios. De manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, Aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el primero, el más grande y primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. ¡Viva todos los santos! ¡Viva! Bueno, hoy estamos 29 en realidad, ¿verdad? Pero el 1 de noviembre, y hoy ya estamos adelantando, sobre todo con esta Eucaristía también. Es hermoso ver a los niños, como Jesús dice en el Evangelio: dejen que los niños vengan a mí. Ellos son verdaderamente, dice, los dueños del reino de los cielos, por la inocencia. La inocencia, eso es tan interesante, el entender cómo la gracia de Dios, que es don, que es regalo, que hace que nosotros podamos recibir siempre los dones todos de Dios. Y ojalá pudiésemos nosotros mantenerlo eso, ¿verdad? Y llevarlo a nuestra vida. Bueno, y hoy la palabra del Señor cada vez más que nos está exigiendo, y estamos haciendo ya una síntesis en estos últimos domingos, 30, 34 tenemos. 34 ya es la fiesta de Cristo Rey. 3 domingos más y concluimos el año litúrgico. Y en el 34 ya es la fiesta de Cristo Rey, que en realidad es la fiesta de nuestra vida, de nuestra resurrección. Todo lo que hemos iniciado el año pasado con el tiempo de Adviento, fuimos caminando desde nuestro nacimiento, decíamos, porque eso es lo que significa después la Navidad, ¿verdad? Todo el nacimiento, que es en realidad nuestro propio nacimiento. Jesús nació una vez para siempre, murió una vez para siempre, resucitó una vez para siempre, pero nosotros que vivimos aquí necesitamos fortalecernos, y por eso cada año vamos renovando, recordando, a ver qué tal va. Si verdaderamente nacemos de nuevo, si nos estamos comprometiendo con el Señor, y sobre todo si hacemos una síntesis de todos los dones y regalos que el Señor nos ha dado para traer el reino de Dios en medio de nosotros. Y bueno, y por eso es que en este 30º domingo el Señor nos presenta a través del Evangelio de San Mateo la síntesis ahora de lo que Él nos propuso. Síntesis
de su evangelio. ¿En qué consiste? Y díselo aquí al final del evangelio. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿A qué se estaba refiriendo? Al amor a Dios y el amor al prójimo. En realidad, el doctor de la ley aquí solamente le pregunta por el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Jesús ya camina, va, síntesis total. Y se dan cuenta que Jesús le da 2 respuestas, porque el otro no le preguntó. El segundo es igual al primero. ¿Pero por qué esto? Y porque sabemos muy bien que a Dios nunca nadie le ha visto, dice San Juan. La primera carta de San Juan nos dice así: a Dios nadie nunca lo ha visto. Jamás. Yo y San Juan, jamás. Y entonces, ¿qué significa esto? Y ahí entonces es donde entra Jesús para explicitarnos y para decirnos todo este camino de nuestra vida cristiana. Y el aferrarnos al Señor quiere decir que a Dios lo vamos a encontrar en el prójimo. Por eso nomás se insiste en este segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Este es el más grande, el primer mandamiento. Pero, ¿cómo yo le voy a amar a alguien que no lo veo, que no lo toco? ¿Cómo? Podemos ser muy subjetivos, ¿verdad? Y se iba a ver. Eso no es lo esencial y lo fundamental. Y yo pienso que si Jesús nos dice al final, estos 2 mandamientos dependen, en estos se sintetiza toda la ley, toda la Torá, Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, Pentateuco, y todos los profetas, que son los que anunciaron y denunciaron todas las injusticias y también todos los triunfos y todas las esperanzas del pueblo de Israel. Aquí se sintetiza el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso dice, el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo es ahí donde nosotros descubrimos el amor a Dios. Y bueno, entonces ahí sí tenemos ya esta clave. Lo único que nos queda es comenzar a reflexionar sobre este segundo mandamiento. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, si nosotros decimos que todas nuestras energías, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu se dirige hacia Dios, como con mucha facilidad decimos, de peor voy a añadir, sí, Padre. ¿Vos le amás a Dios? Sí, Padre. Todos decimos eso. Pero después salimos ahí y le vemos al prójimo y andamos así, como los gatos, o como gato y perro. O nunca nos dejamos tocar verdaderamente por la fuerza y el Espíritu del Señor, que nos llama a una convivencia y a una preocupación por la comunidad, a una preocupación por el hermano. Entonces a Dios nosotros le vemos en el prójimo. Y por eso es que, como esa frase que yo siempre repito, ¿verdad? Ustedes saben que ya saben bien, ¿verdad? Porque es nuestro dulce idioma guaraní, el famoso Ay Shiyaranga, ¿verdad? Ay Shiyaranga. Es ahí donde nosotros, Ay Shiyaranga, la imagen de mi Dios. Ahí lo encontramos. Y esta es la fuerza, ¿verdad?, para descubrir a Dios. Y desde ahí entonces podemos ya aplicar. Porque si nosotros amamos al prójimo, si nosotros ponemos en práctica este segundo mandamiento, evidentemente que estamos demostrando que estamos verdaderamente enamorados del Señor. El que ama a Dios, como decía San Agustín, ¿verdad?, ama a Dios y eso basta. Con eso basta todo. Santa Teresa dice la misma cosa, ¿verdad? Dios basta, Dios basta. Pero ¿por qué nos dice así? No porque ellos están hablando y le ven así, porque aquí te dice concretamente que es imposible tenerlo en forma tangible a Dios, pero sí a Dios lo vamos a encontrar en una forma tangible en los hermanos. Por eso es que aquí Mateo, cuando nos presenta el Evangelio de Jesús, y Jesús insiste en el amor a Dios, pero en una forma concreta en el amor al prójimo, es porque tiene que ser consecuencial. La consecuencia se tiene que ver. Entonces podemos hacer nuestro examen de conciencia, cómo fuimos haciendo todo este año y cómo nosotros estamos viviendo. Apliquemos a nuestra familia, a ver, si nosotros le amamos a ese prójimo, porque el prójimo es el que está a tu lado. El prójimo es ese que te acompaña y con quien nosotros convivimos todos los días.
Entonces, de lo nuclear, ¿qué sería lo primero? Sería tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tal vez por ahí también algunas empleadas, empleados que están contigo, humillando y todo el día ya lleguen. Y a ver qué tal, les pagamos bien el salario, les queremos, les respetamos, no les explotamos, etcétera, etcétera. Pero hablan de prójimo. Incluso la primera lectura, ¿verdad?, es mucho más exigente todavía, ¿verdad? Porque aquí, en este decálogo, porque desde el 20 comienza los famosos 10 mandamientos, el capítulo 20 del Éxodo. Aquí estamos en el capítulo 22. Es un agregado que después se va poniendo y que llega hasta el capítulo 24 para decirnos, estos son los elementos concretos como se tiene que ver el amor al prójimo. Y te ponía muchas cosas. Dice, no le oprimirás, ni al extranjero no le vas a oprimir, porque ustedes fueron también extranjeros en Egipto. Le hace recordar un poco, esa es tu condición. O sea, nos está diciendo que nosotros también somos de la misma condición. Tal vez por A o por B motivo tuvimos una posibilidad mayor, por A o por B motivo, porque tuviste la suerte de haber estudiado, tuviste la suerte de nacer en una familia que te apoyó para educarte, para trabajar, para estudiar. Otros, yo por ejemplo suelo pensar en esos niños que están ahí en la calle, en los semáforos, y pienso, a ver, ¿de dónde vendrán estos niños? A ver, ya, la isla y tú, ¿de dónde vienen? Después veo ahí así, ¿verdad? Entonces, mucha dejadez, ignorancia, falta de oportunidades. ¿Y quién es el que tiene que dar eso? Y somos nosotros. Justamente el Papa hoy justamente en este domingo decía en su, el Ángelus, ¿verdad?, que hace todos los domingos, decía, es una sconfitta, una sconfitta. Entonces eso en italiano, ¿qué quiere decir? La guerra, ¿verdad? La guerra, tanto de Rusia y con Ucrania, y la guerra de Israel con Gaza. Estamos aplazados como humanidad. Quiere decir que nosotros no entendimos el Evangelio. O ese de Cantinflas, que más me gusta todavía en la película famosa cuando hace el discurso, ¿verdad?, a todos los embajadores. Jesús, ¿qué ha dicho? Amaos los unos a los otros. ¿Y ustedes qué entendieron? Vayan, armaos los unos contra los otros. Espectacular. Y eso es lo que verdaderamente sucede, ¿verdad?, en nuestra comunidad. Y entonces por eso cuando nos habla y nos dice que tenemos que amar a Dios, pero en el prójimo nos está llamando a pisar tierra, ¿verdad? Porque si no somos lata panana, decimos siempre que le amamos a Dios, sí Padre, yo esto, sí Padre, la santo, pero después en la realidad con el hermano buscamos nuestras comodidades, nos encerramos nosotros mismos con tal de que esté yo bien y lo demás que le coma michi. Entonces por eso es importante este 30º domingo, porque nos vuelve a sintetizar y nos vuelve a llamar la atención y nos está diciendo, desde el año pasado que comenzamos el tiempo de Adviento, entendimos bien, hicimos el camino, en ese tiempo de Cuaresma verdaderamente reflexionamos y entendimos y pedimos perdón y nos convertimos al Señor. Verdaderamente hubo o no hubo una resurrección en nuestra vida todo el tiempo pascual, esa resurrección de Cristo que venció a la muerte, venció el pecado, también nosotros lo hemos hecho. Y sobre todo este tiempo ordinario que ahora estamos concluyendo, lo estamos poniendo en práctica, lo estamos viviendo en la comunidad. El reino de Dios ya y mañana ya está entonces creciendo y por eso nos llama a ver un poco. Ustedes verdaderamente le aman a Dios con todo el corazón, le aman a Dios con toda el alma y con todo el espíritu. Y nos quedamos ahí pensando y después Jesús nos dice, ¿saben qué? Si ustedes no me pueden responder eso, le voy a hacer otra acotación para que ustedes entiendan mejor. Si ustedes le aman a Dios, ustedes sí o sí van a tener el parámetro para saber que le aman, porque también le aman a su prójimo. Se preocupan de su prójimo, están pendientes de su prójimo, hacen todo lo posible por la comunidad. Y entonces termino simplemente diciendo, porque esta es una lógica tan sencilla, ¿verdad?, pero al mismo tiempo tan difícil.
Porque si amamos verdaderamente a Dios, los santos nos hacen recordar esto, ¿verdad? Entonces, evidentemente, que no habría más corrupción en ningún país, que nadie tendría que estar buscando robar, nadie tendría que estar... ¿Por qué? Porque todos vamos a estar bien. Por eso cuando decía el Papa, es una esconfita, ¿verdad? Es un fracaso lo nuestro, si es que no amamos a Dios, es justamente porque nos hemos encerrado mucho en nosotros. Y no nos dimos cuenta que el amor a Dios se manifiesta verdaderamente en el amor al prójimo. Así que vamos a pedir hoy en esta Eucaristía que el Señor nos bendiga y nos haga entender bien que este amor lo tenemos que poner en práctica en nuestra familia, en nuestra sociedad y en todos los estamentos, ¿verdad?, donde nos toca hoy vivir. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva los santos! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Y sobre todo con este deseo, ¿verdad?, vamos a ponernos de pie, con este deseo de vivir auténticamente el amor a Dios, vamos a profesar nuestra fe porque creemos y nos aferramos en Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pido por obra y gracia. La resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. Oración de los fieles. Respondemos, atiende, Señor, nuestra súplica. Atiende, Señor, nuestra súplica. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y todas las personas que formamos la Iglesia, para que vivamos y testimoniemos la fuerza de la palabra y el servicio al Dios vivo y verdadero, oremos. Atiende, Señor, nuestra súplica. Por la paz en el mundo, para que cesen los odios, los recelos, las venganzas, las divisiones, y sea posible creer en el amor y la reconciliación, oremos. Atiende, Señor, nuestra súplica. Para que el amor al prójimo se haga realidad con la ayuda que podamos brindar a los más necesitados, oremos. Atiende, Señor, nuestra súplica. Para que nosotros, reunidos en torno al banquete del amor, hagamos realidad la palabra escuchada este día, oremos. Atiende, Señor, nuestra súplica. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Vamos a recibir ahí. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es una gran ofrenda al Padre. Por eso, junto al pan y el vino, presentamos los esfuerzos que realizamos para que otros hermanos sufran menos. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Señor, en
Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El amor de Jesús hacia nosotros es tan grande que hoy nos da su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. Acerquémonos a recibirle y cantamos con devoción. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. No eres pan divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas
Vamos a llamar aquí a Alejandra, que cumple 40 años, y a doña Reina, 84 años. Vengan aquí adelante, un fuerte aplauso para ellas. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Avisos parroquiales. Está disponible la canasta donde se puede depositar en una hoja los nombres de sus difuntos que serán presentados ante el altar el día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. La canasta está ahí a la entrada del costado del templo. Seguimos con las ventas de las adhesiones para nuestra tradicional cena de fin de año. Esta cena es para confraternizar y de paso poder recaudar fondos para el sostenimiento de nuestra parroquia. Como siempre, contamos con el apoyo de todos. En cada puerta está entonces el señor José y otras personas que colaboran para la venta de estas adhesiones. Recordarles también que los horarios de misa son los siguientes: lunes a viernes 6 horas y 19 horas, sábados 11 horas y 19 horas, domingo 9 horas, 11 horas y 19 horas. También ofrecerles que tenemos disponible miel pura del campo de 1,5 litros a tan solo 100.000 guaraníes. Lo recaudado entonces será para beneficio del grupo Ñandeyarañe. Entonces hay tantas cosas ya ahora. Yo apañan de ¿verdad? Bueno. ¿Cómo? El aviso de... a los niños, sí, avisarles. Mientras yo doy los últimos avisos y repito algunas cositas. Entonces lo que había prometido la señora Victoria, que la vez pasada ya nos había ofrecido queso y no sé qué era otra cosa. Bueno, ahora miel. Ahora trajo la miel de 1,5 litros, está ahí. 100.000 guaraníes, pura miel. Entonces, los que son amargos tienen que tomar 2 litros. Bueno, después hay otra cosa linda también. Ñandeyarañe ahora va a acrecentar un programa más en el canal. Vamos a tener un programa que se va a dedicar exclusivamente a la difusión de la devoción de nuestro siervo paraguayo, el sacerdote Julio César Duarte Hortellado. Entonces ya comenzaron las grabaciones, ahora van a ir haciendo, pero después hay que difundir eso. Y también está la hermandad que está también trabajando por la pronta beatificación y canonización. La semana pasada ya entregaron todos los documentos en la diócesis de Carapeguá y ahora eso tiene que ir ya a Roma para estudiarse todo lo que se fue trabajando. El procurador se llama, de la causa. Y entonces así apenas lo estudien todo y después ya se pueda ver si hay por ahí algún milagro ya para que sea beato. Entonces ya sería nuestro tercer beato ya, ¿verdad? Bueno, Padre César. Y siempre yo pido a la gente en este sentido para poder mantener estos programas, las publicidades. Así es que, por una parte, si ustedes tienen empresa, anímense
anímense porque Dios le va a bendecir 3 veces más. Esa señora San Cayetano, la despensa, supermercado San Cayetano de Luque, yo recuerdo que una vez vino para ahí, ¿qué es lo que necesita para comenzar su programa? Cuando eso era programa, todavía no estaba ni el canal. Y entonces yo le dije, 10 millones de guaraníes y comenzamos el programa. Cuando eso comenzamos en Re Guaraní era cuando eso. Ahora el programa está en NPI. Y después nos encontramos después de un año por ahí otra vez. Y justamente me dijo, paí, ahora vendo 3 veces más de lo que antes de que yo haga la publicidad ahí. Y mucha gente lo me dice, sepa ya antes más Pepe yo dice, porque está apoyando a Ñandeyañe. Ojalá que así también, los que tienen empresa, los que tienen posibilidad. Las publicidades son muy baratitas, desde 1.100.000 y todo lo que quiera. Después ya puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos los 5 canales a disposición, NPI, Telefuturo, la tele unicanal y nuestro canal propio. Entonces esto es solamente para mantener y sostener y poder dar variedad también a las enseñanzas. Recuerden que eso es lo esencial y fundamental. Entonces va a comenzar este nuevo programa ya en estos días. Hay otro que se está preparando, un joven de Luque que está también preparando, va a hacer un programa también así, pero a un nivel más de ellos, de los jóvenes, y entonces rezamos también por ellos para que dentro de poco puedan también ya comenzar con eso. Bueno, y por último, agradezco también a una empresa que ahora me dijo que además de Gloria del Paraguay, para el 2 de diciembre que vamos a tener la cena por los 29 años de mi ordenación sacerdotal en la parroquia San Miguel Arcángel, ahí de Laguna Grande. Entonces sí, aquí están las adhesiones que se están vendiendo ya también, 50.000 guaraníes la cena, la misa a las 7 de la noche, sábado 2 de diciembre, y después la cena. La señora Gloria del Paraguay va a estar actuando, y ayer esta señora empresaria me ofreció y me dijo algo así como América Canta, ¿alguien conoce ese grupo? Mary Canta, creo que algo así, ¿verdad? América Canta, sí. Entonces un grupo también muy famoso que actúa por ahí. Entonces ya vamos a tener 2 grupos así profesionales que nos van a ayudar también para animar esa noche del 2 de diciembre. Bueno, ahora vamos a darle la bendición a todos estos niños que vinieron aquí. Yo le pido a ustedes que se pongan de pie y vamos a extender así los brazos, cada uno pidiendo esta bendición especial para estos niños, para nuestros hijos, y sobre todo como poner el nombre aquí, Holy Wins, es decir, los vencedores, santos vencedores, con la gracia del Señor. Señor Jesús, te pedimos por todos estos niños, por nuestros hijos, por esta nueva generación, para que podamos, en primer lugar, nosotros comprometernos seriamente en transmitirles los valores de la familia, los valores del amor, de la honestidad, del cariño, de la caridad, de la generosidad. Y al mismo tiempo que esta nueva generación que están surgiendo puedan amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, y puedan también reconstruir lo que nosotros hemos echado a perder, y principalmente puedan construir con mayor fuerza a través de tu palabra el reino de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos que hemos recibido, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. ¡Viva estos niños! ¡Viva todos los santos! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor. Podemos retirarnos en paz y que tengan un buen domingo. Bendiciones. La foto aquí con los niños, esperen todavía.